Mirá bien, estamos a pasos del Obelisco, a metros de la avenida más importante de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la de los teatros, las pizzerías, de muy fácil acceso. Caminás por Corrientes, doblás por Uruguay y ahí nomás se abre la puerta. Subís al tercero y dale, apurate, porque la transmisión está por comenzar. Vení solo, con amigos, con compañeros. Vení a streamear con nosotros. Somos 24/7 Radio Play. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Somos un canal con espíritu de radio. Una señal que se ve y se escucha desde Buenos Aires, Argentina. Para vos y para todo el mundo. Somos 24/7 Radio Play. Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos a este programa que denominamos Noche Sin Filtro. Nos agarraron en offside ahí que estábamos chumeando cosas y digo, ya estamos en vivo. ¡Epa! ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Nuevamente en un nuevo programa vamos a tener, como siempre, invitados especiales. Así es, vamos a tener invitados especiales. Lore es la única que siempre cumple con todo. Con los requisitos de invitados. Calculo que ella trajo escarapela y nosotros dos no. Yo le llevo A ver si se ve, a ver, acá. Miren qué escarapela. ¿Viste? Hoy vamos a tener un viejo invitado. Sí. En todos los sentidos. Sí. Así es. Pero vamos, a mí me gustaría darle la introducción, ¿no es cierto? Con un poquito de efeméride, como para ameritar hoy 23 de mayo, dentro de poquito, 25 de mayo, fecha argentina, patriótica, y bueno, y como tal, el 25 de mayo se conmemora en la Argentina el Día de la Revolución de Mayo, una fecha patria inamovible, que celebra la formación del primer gobierno patrio en 1810. Este hito marcó el inicio del camino hacia la independencia del dominio español, estableciendo la primera junta de gobierno y rompiendo con la autoridad del virrey. El 25 de mayo de 1810, tras una semana de intensos debates, que fue la Semana de Mayo, los criollos en el Cabildo de Buenos Aires destituyeron al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, formando la primera junta prescindida por Cornelio Saavedra. Se recuerda como el primer paso hacia la libertad y la soberanía popular. ¿Les gusta la fotito que preparamos para hoy, no es cierto? Ah, mirá, perdón, no estaba. Justo me saludaron de atrás y saludé yo y no había visto la foto. Estuvimos saludando, estuvimos distraídos, perdón, Lore, que no, está todo muy llegó bien. Un amigo querido allá del otro lado. Sí, ya lo vimos. Un saludo para Héctor, que nos está mirando. Nuestra voz de la razón, el que nos dice. Pórtense bien. Exactamente, sí. Mangastados sociales. Como siempre tenemos cosas muy importantes del 25 de mayo, ¿no? O sea, porque en la escuela te cuentan todo, sí, el 25 de mayo, ta. Se comieron los pastelitos, sí, la vieja sin dientes. La negrita mazamorrera y todo eso, pero el 25 de mayo tiene un trasfondo mucho más crudo, se podría decir exactamente. Y sí, porque nosotros queríamos formar una nueva nación. Sí, y como bien nos comentó y nos desasnó, se podría decir, el profesor Cufaro, que seguramente vamos a tener, el tema del chocolate, que eso a mí me quedó registrado, ¿viste? El tema de por qué se da chocolate hoy seguramente caliente, nos va a deleitar con sus historias y nos va a contar algunas cosas más. Quería presentarlo, ya lo tenemos, ¿no? En línea. Quería presentar al profesor
y militar retirado, teniente coronel Francisco Guillermo Cufaro, ex jefe de la División de Ceremonial y Protocolo en el comando de la Guarnición Militar Buenos Aires. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, querido? Haciendo patria con un mate. Buenas tardes, ¿cómo le va? No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos muy bien, profe. Bueno, estaba para festejar el Día de la Patria, me estaba tomando un rico mate amargo. Haciendo patria, bien, como digo. Muy bien. Y viene a contarnos cositas, como dijimos, que eran más crudas del 25 de mayo, que la gente común por ahí no sabe, ¿no, profe? Sí, bueno, hay muchos mitos, muchas cosas, y vamos a tratar de tomar esto con cierta adultez. Estoy viendo a ver si se ve mi banderita, que yo siempre la pongo acá. Ahí se la ve, ahí sí, se la que ve. se ve. Miren, nosotros Ahí también, está, ahí está mi... Ahí está al revés. Ah, muy bien, muy bien. También Me hemos recuerdo que venido, había sí. 3 banderas. Habíamos hablado de 3 banderas. Sí. Porque vos te acordás mucho del chocolate, pero muy Sí. muy lindo lo del chocolate. Pero hay que te acordás lo de las banderas. Había 3 banderas. Estaba la bandera de ceremonia, la que usan el abanderado en el asta. La bandera del mástil, 2. Sí. Y después está la bandera de ornato, como la que vos tenés. Ornato o Exacto. ornamentación. Exacto. ¿Sí? Esa bandera es de ornamentación. Es no verdad. requiere ningún tipo de protocolo ni de ceremonial, simplemente un respeto básico. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para junio. Lo vamos a dejar para Exactamente. Yo dije, me estaba cambiando con las banderas. Digo, ¿estamos en junio? No, era 25 de mayo. No, bueno, pero como apareciste con la bandera, que está muy bien, Sí. está muy bien. Lo que sí, chicos, está muy mal es que no usen la escarapela. No, pero- Tened en pero- cuenta. Acá tenemos. Ella Muy es bien. la única, porque bueno, como ella es ceremonialista, bueno, ella se acuerda más de esas cosas. Primer mito, ¿la escarapela se usa todo el año o se usa para las fechas patrias? ¿Ustedes qué opinan? Que no Y sé. debería usarse todo el año, pienso yo. Debería, no lo hacemos, profe, pero bueno. Claro, pero lo que ocurre es que en la escuela primaria te dicen, si no venís con la escarapela en mayo no entra a la escuela. Y el resto del año, ¿por qué no? Entonces se usa todo el año. Claro, entonces Es mi identidad. nosotros con Nico somos de la escuela de donde no se usa todo el año. Sí, de hecho, o sea, en mi Bueno. escuela es cierto lo que dice el profesor. En mi escuela me decían que en las fechas patrias se usaba escarapela solamente. A mí también. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde está si yo soy argentino todo el año o únicamente me acuerdo de los orígenes de mi patria, las fechas patrias en mayo y en junio? ¿No? Así que bueno, moraleja, primera tema, se usa todo el año. Bueno, Muy bien, profesor. Muy bien. Profe, Bueno, Extranjero, ¿viste? Como todo. No, hablan de vos, dice que vos sos extranjero, ¿no? sí. Sí, porque acá vos comentás y te escuchamos. Claro, no, porque decíamos acá de este lado que nos acordamos en el Mundial cuando somos argentinos, ¿no? Claro, sí. Generalmente. ¿Viste? muy buena. Claro. Justo un lindo tema porque el lunes es el día del himno nacional y para hablar de mitos y malas costumbres del himno tengo para ser dulce, como se dice, para 4 horas. Profe. Así que si ustedes quieren hablamos del himno, si ustedes quieren hablamos de la Revolución de Mayo y por supuesto todo fundamentado y explicado por qué. No es un capricho ni una cosa que se me ocurrió a mí anoche, ¿correcto? Así que prefiero que ustedes me pregunten y si me extiendo demasiado, córtenme porque yo cuando arranco no paro. Usted tiene para ser dulce. Ya nos dijo. Hablemos de la Revolución de Mayo, que es lo que nos atañe, que estamos Dale. cerca de la Revolución. Gloria, Dale. ¿alguna preguntita para el profe? Vos que sos... No, bueno, semana de mayo, acortando un poquitito eventos más significativos de la semana de mayo y un poquito del contexto, ¿no? ¿En qué contexto surge esta semana de mayo para que hacer un poquito de memoria en la gente? Bueno, claro, la semana de mayo realmente comienza cuando llegan las noticias de que el rey Fernando VII había sido destituido por Napoleón y se cae la Comisión de Sevilla y acá empiezan... Siempre para analizar esto hay que saber en qué contexto. 1810, no había WhatsApp, no había internet, no había teléfono, no había nada. Eran las noticias que llegaban por barco, donde era una colonia española, que justamente esta colonia española había combatido contra la invasión inglés
en 1806 y 1807. Entonces, que viva España, porque si no, hoy seríamos un dominio inglés. Claro. ¿Está claro? Hay que ubicarse en el contexto. Pero bueno, estaban justamente los criollos que decían, bueno, no ingleses, pero tampoco españoles, por ciertos abusos o cierto dominio español que no te permitía desarrollarte. Así que bueno, ahí comienza y se toma como una fecha aproximada el 18 de mayo, porque se dice la semana de mayo, cuando empezaban las reuniones clandestinas, ocultas, convengamos que había muchos traidores. ¿Y quién fue? Y acá viene el primer mito y la primera cosa que le va a gustar mucho a ustedes. ¿Quién fue uno de los grandes precursores de la Revolución de Mayo? Que ya les voy a dar, para que no caigan en la trampa, no fue la jabonería de Vieites que te vendían en la escuela, que puede haber sido algún lugar de reunión, y Vieites, que integró la primera junta, también. Pero ¿quién fue una persona clave y por qué? A ver. No sé, no se me ocurre a mí. A ver, chicos. Bueno, les voy a decir primero el título y después voy a saber, a ver si ustedes saben de quién estoy hablando. El primer cartero de la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí. Mira, un cartero. No tengo idea. Yo, perdón. No tienen idea. No. Bueno, no soy tan malo. Yo solamente los quería hacer pensar o que alguno me dijera yo la sé. Ay, no. Domingo French era un hombre que se dedicaba fue el primer cartero de la ciudad de Buenos Aires. Qué bárbaro. Qué Entonces, él conocía, había 30, 40 mil habitantes en esa época, él conocía casa por casa, y cuando él iba a repartir la correspondencia, de la poca correspondencia que había, porque había muchos analfabetos, él conocía perfectamente quién vivía y cómo pensaba cada uno de sus habitantes. Pero ¿por qué? Entonces, como Porque él fue uno de los había... precursores, él sabía a quién decirle que vengan a la plaza ese día, tanto al Cabildo Abierto como al 25 de mayo, y quién no. Porque si justamente convocaba a gente que estaba adicta al rey de España, bueno, seguramente la revolución le hubiera salido mal. Entonces, Profesor. fíjense qué importante cuando a French y Beruti le atribuimos el tema de la famosa escarapela, que tampoco es así, Ajá. pero fíjense la importancia que sí tuvo Domingo French, un hombre sencillo, humilde, diferente a Beruti, que era un hombre adinerado, pero con los dos con el mismo pensamiento. Fíjense la importancia desde el punto de vista de las normas de urbanidad, porque yo soy docente de ceremonia y protocolo. Fíjense qué importancia tuvo la presencia de Domingo French, y justamente en la contraseña para ingresar a la plaza y o al cabildo eran las famosas cintitas, que tampoco está comprobado que sean celeste y blanca. Claro. Pero él fue uno de los grandes impulsores, y eso no te lo cuentan, porque te cuentan lo de las cintitas, pero no te cuentan que él fue esto. Así que bueno, primer comentario. Adelante. ¿Abrirían las cartas, French? Si leía las cartas. No, si las abría, vio que se abrían con vapor. Bueno, no sé. Eso ya demasiado. Sí. No, porque yo documentación. digo que si sabía con quién tenía que hablar, porque a lo mejor algo de la Claro. correspondencia Y que porque seguramente cuando el cartero golpeaba la puerta, en esa época el tiempo sobraba, seguramente él escuchaba los comentarios de la gente. Claro. Entonces él ya medio iba identificando quién eran partidarios o no de la revolución. Más allá, como decía usted también, que había gente que era analfabeta y que seguramente por ahí él podía leerles las cartas a esas personas, ¿no? Sí, a lo mejor las cartas no tenían un tono político, eran cartas familiares o lo que fuera, pero a lo que voy es cómo un hombre con esa imaginación y con esa expertise que tenía, bueno, fue conociendo a la gente y eso lo fue convocando y sabía a quién convocar y cuándo. Claro. Sí. Más allá de el famoso chocolate o el dulce, que después se transformó, por eso tomamos chocolate el 25 de mayo, por el famoso dulce que le daban los chicos cuando daban la noticia a la gente de que la revolución había estallado. Por eso hay que ubicarse en la época, en la fecha y en la tecnología, que era nada. Acá me Como quedó. también el famoso mito del pastelero, del velero, del mazamorrero. El único que realmente existía era el sereno, que marcaba los horarios por las calles, ¿sí? Pero todo eso, como decía recién Lorena, la empanada caliente, para las viejas sin dientes y todo eso,
Bueno, eso es de Villiquen para el chico de escuela primaria y que le ponemos el corcho negro y para que se disfrace. No, bueno. Todo eso es muy lindo, pero es para chicos de primaria. Nosotros, y no es así. A mí me quedó grabado lo que me comentó usted y se lo comento a todos mis compañeros. Siempre, ¿vos sabés por qué se toma chocolate? Y nadie sabía, ¿viste? Todos me dicen y yo, por esto. Ah, la mierda, ¿cómo sabe me dicen, ¿viste? Yo con eso voy, pero es algo que me quedó porque la verdad digo, tiene razón. Profe, yo le quería preguntar algo que se habla mucho sobre lo que es Saavedra. Y la guerra que tenía con Moreno. ¿Por qué esa guerra así entre Saavedra y Moreno, profe? Bueno, convengamos que cuando hicieron la revolución, Saavedra y Moreno tenían el mismo pensamiento. ¿Sí? Justamente por eso uno es presidente de la Junta y el otro es secretario. Bueno, eso indudablemente, la causa común era la misma. Lo que ocurre es que después empezaron las internas, donde Moreno era un hombre mucho más liberal, y Saavedra, si bien quería la revolución y sacarlo al virrey, él decía que debía seguir, era más conservador Saavedra, que debía ser todavía, mantenernos bajo dominio español. Moreno ya era más rebelde, ¿correcto? Claro. Entonces ahí empezaron las diferencias, y bueno, después es que Moreno termina como termina, cuando lo mandan a Inglaterra y supuestamente lo envenenan en el barco, y quizás haya sido por esa diferencia que tuvo con Saavedra. Pero ahí está la diferencia entre Moreno y Saavedra. Belgrano era más de la onda, por decirlo así, de Moreno. No era tan conservador, pero era más moderado. Porque después Belgrano, en la casita de Tucumán, allá en la casa de Tucumán en 1816, él incluso propone que sea un rey inca el que gobernara las provincias de La Plata y no un criollo. O sea que, pero era más moderado, a pesar de que también tenía sus ideas y sus pensamientos. Así que ahí está la diferencia entre Saavedra, que no era criollo. ¿Vos sabés dónde nació Saavedra? Saavedra... ¿no? Sevilla, ¿no? Creo que era, era una provincia de España, pero si no me acuerdo, ¿Sevilla o no? No. Ni cerca. No, bueno. Ni cerca. Hoy te tengo a los cachetazos. Nació en la actual República de Bolivia. Mira vos, lo que ocurre es que Bolivia en ese momento era parte de las provincias unidas del Río de la Plata. Claro. Pero bueno, si esto fuera un examen, Saavedra era boliviano. Yo me estaría copiando. Nada, 0 para todos. Bueno, algunas notitas de color, porque yo no soy profesor de historia, pero estoy obligado a saber de historia para hablar sobre ceremonial, protocolo y los mitos, ¿correcto? Claro, así que, bueno, ahí está tu respuesta, estimado. Gracias, adelante. Profe. Bueno, no sé, chicos, pregunten. Semana de mayo, ¿qué pasó? Acontecimiento, junta. Bueno, claro, a partir del 18 de mayo, que erróneamente alguien dijo que era el día de la escarapela, lo cual no hay un día, no hay una escarapela formada, y de la escarapela, si quieren, podemos hablar otro día o ahora. Bueno, se toma como inicio. Después viene el 22 de mayo, que fue el Cabildo Abierto, y después, bueno, están también algunos documentos muy, muy escasos, como por ejemplo las frases que Belgrano le dice al virrey, que si él no renunciaba, le iba a tirar por el balcón. Bueno, aparentemente habría un documento, pero algo parecido. Así que, bueno, tampoco, obviamente, como una revolución, tampoco era todo paz y amor, ¿no es cierto? Claro. Era todo con cierta violencia para la época, pero bueno, había que tener la gente que estaba ahí en el salón adicta para poder ganar la revolución. Y por supuesto afuera no había ni la cantidad de gente que nos contaron, ni existían los paraguas. Los paraguas los tenían 4 o 5 ricos que eran españoles. Así que ya aparentemente ese día llovía. Eso le iba a preguntar, llovió, ¿no? Llovió. Aparentemente había llovido el día anterior, estaba la plaza un poco embarrada, porque convengamos que no es la Plaza de Mayo que tenemos hoy, era toda tierra. Sí. Bueno, sí, hay algunos registros que dicen, pero
la gente se cubría con poncho o con algún sombrero, porque los paraguas eran escasos, que venían de Inglaterra o de Francia, y lo usaban los ricos. Y la gente que se estaba rebelando eran gente humilde. Como también la famosa frase, el pueblo quiere saber de qué se trata, lo cual nunca existió, y eso lo pusieron en el 1910 como para darle un eslogan a la revolución. Pero eso de que no es como hoy, que a lo mejor uno ve que van con pancarta, con piquete. No, era gente que se había reunido en el pueblo a ver qué pasaba, y bueno, y sacarlo al virrey, que era realmente un dictador, ¿no? Profe, me gustaría que nos cuente un poquito de Alberti, o sea, este párroco, este sacerdote que formó parte de la primera junta también y que aparte fue vocal de ella, o sea, ¿cómo llega? ¿Por qué un párroco ahí? O sea, entre todo esto. Bueno, convengamos que todos los poderes tenían que participar para sentirse representados. Entonces había que poner militares, obviamente, que eran los que tenían la fuerza, gente preparada como Moreno. Convengamos que Moreno fue el que hizo el primer periódico, el que confeccionó los primeros documentos formales de lo que después fue la República Argentina, no en ese momento República Argentina. Por eso el 28 de mayo es el Día Nacional del Ceremonial, porque fue el primer día que Moreno empezó a sacar los primeros escritos firmados por Saavedra en nombre de la Junta. Y también había otros integrantes como Ascuáñaga, Vieites, bueno, y algunos párrocos que también tenían que representar al clero, para justamente tenían que haber todas las especialidades. Entonces, bueno, convengamos que el clero siempre estuvo a favor de los criollos, porque, bueno, no sé si por cuestiones políticas o por lo que fuera, pero siempre la apoyó. No nos olvidemos de Fray Luis Beltrán con San Martín, y Fray Justo Santa María de Oro, y Fray Cayetano Rodríguez, que fue el autor. Ahora vamos al día del himno, que si yo les pregunto quién escribió por primera vez el himno nacional, ustedes no saben que fue Fray Cayetano Rodríguez. No. Los maté con él. No sabía. De hecho, o sea, yo le iba a decir, o sea, que más allá de lo de Alberti, o sea, es como que sí o sí tenía que haber una parte de la iglesia que en ese momento era una iglesia muy poderosa para que se diga, bueno, sí, reconocemos la revolución esta y sus ganas de ser libre, ¿no? Como que la iglesia tenía que estar sí o sí en esa época. Y todos tenían que estar, todos los poderes tenían que estar presentes para tener fuerza la revolución. Era muy poderoso el virrey, había también que se rebelaran las pocas tropas que servían al rey de España. Es más, mucha gente se quería seguir bajo el dominio español. No fue tan fácil. Ya en el 1816 hubo un poco más de rebelión, pero ahí no fue fácil. Convengamos que Liniers también, que tanto después tuvo su problema en Córdoba después de la Revolución de Mayo. O sea, fueron momentos muy difíciles, pero ya estamos hablando de la historia. Y claro, yo no me quiero meter en un rubro que, si bien lo estudio y lo conozco, soy más de la otra área, ¿no es cierto? Que no tanto se conoce como la que te acabo de decir. Claro, ¿y qué dato de color nos puede decir que por ahí el común de la gente no sabe, ¿no? O sea, sí, mira. Bueno, te contaba lo del himno nacional. Sí. Si yo te digo quién escribió la letra del himno nacional, a ver, a las chicas, porque acá habla el hombre nomás. A ver, las chicas. ¿Quién escribió la letra del himno nacional argentino? Me llevo la materia. Bueno, la escucho, chicas. No sé, profe. Díganos. ¿Cómo no saben? No sé. No era Vicente López. No, esa era la música. Pero si hay un partido en la capital federal. Era la música Vicente López y Plane, ¿no? Claro. Bueno, vamos por parte. Cuando de la primera junta y la autoridad de Buenos Aires deciden crear un himno, el primer himno se lo dan a Fray Cayetano Rodríguez. Lo que pasa es que no le gustó cuál era el texto y después termina escribiéndolo ese señor que vos acabás de decir, que me dijiste, Vicente López y Planes, que no se llamaba Vicente. ¿Ah, no? Si no, buscaron el Google y ahí tenés una linda apuesta para hacerle a tus amigos. ¿Cómo se llamaba López y Planes?
A ver, hay dos versiones. Una que se llamaba Alejandro Vicente y otra que se llamaba Vicente Anastasio. El tema es que López y Planes, cuando él firmaba, porque para la época era un intelectual, él firmaba López y Planes, nunca firmaba con el nombre, entonces no hay ningún documento que diga de cómo se llama. Pero claro, quedó Vicente y ahí dale con Vicente, pero no está documentado de que se haya llamado Vicente. Así que ahí el primer detalle, notas de color para mi área, ¿no es cierto? Que no cambia nada, pero bueno, en definitiva se llamaba así. Ese es un detalle. Y la música la hizo Blas Parera, que era un catalán, que le encargaron a él que hiciera la música, pero él tenía todavía, él era de origen obviamente español, no era criollo. Él hizo la letra y después fue perseguido por los mismos españoles porque lo consideraron un traidor. Es más, tuvo que escapar en un cajón de un piano, que lo subieron a un barco y ese barco fue a España porque si no acá lo estaban buscando para matarlo los mismos españoles por traidor. Y uno de los integrantes de la primera junta lo esconde en una caja de un piano, lo sube a un barco y así llega a España. Y allá en España termina muriendo en la pobreza, hoy que fue el autor de la primera música, porque después la música fue corregida, y terminó en una fosa común. En cambio, López y Planes sí están los restos en la Recoleta. Bueno. Sí. Y tiene que ver, profesor, un poquito el tema de la música que escribió Blas Parera con un poco con el origen, ¿no? Ese origen español. Como que yo leí como que la música en sí tenía como un trasfondo de las marchas de ellos. Correcto. Si podríamos decirse que la música hasta está inspirada en la marsellesa. Si la comparamos, tiene un compás bastante parecido de la marsellesa. Pero bueno, la música que en ese momento él puso, que después en 1860 el maestro Pedro Enaola le hace unos arreglos a esa primera música que no hay registro, porque el primer registro grabado del himno nacional, que en esa época se llamaba Marcha Patriótica, después se llamó Marcha Patriótica Nacional y después se llamó Himno Nacional Argentino. Fue cambiando el nombre. La primer registro grabado, yo lo tengo, en fonógrafo cilíndrico, con un ruido de lata espantoso, fue en 1903. No. O sea que no podríamos saber hoy con precisión cómo era la música de Blas Parera. Claro. Sí, la de Pedro Enaola. Más o menos son los arreglos, pero originalmente el primer registro que hay, 1906. Por eso el himno tiene que ver mucho con Mayo y con la Revolución. Bien, impresionante, todo Sí, lo de la música. Es unos buenos datos que nos está tirando ahí para después hacerme ver con mis compañeros y hacerle esas preguntas, viste, que nadie sabe, que estoy aprendiendo ahora. Profe, yo, más allá de todo, le quería consultar a usted, ¿usted considera que, esto ya es una opinión que le pido personal de usted considera que en este caso los integrantes de la primera junta no son tan reconocidos como se debería como próceres? Por ejemplo, uno cuando habla como de un prócer te habla de Belgrano, te habla de San Martín, te habla de Sarmiento, te habla de Rosas, pero sin embargo no te habla de Saavedra, no te habla de Larrea, no te habla de Alberti, por ejemplo. ¿Cómo es, más que todo para hacer su opinión sobre eso? En primer lugar, los próceres no hay que idealizarlos. Los próceres eran hombres de carne y hueso, que sufrían, que tenían sentimientos, que tenían, para la época, entonces no hay que ponerlo en el bronce y allá arriba y que eran dioses. Eran hombres igual que vos, igual que yo, igual que las mujeres patriotas que tuvimos. Eran cargados de debilidades, cargados de defectos y de virtudes. Algunos más preparados que otros, pero en definitiva hay que tenerlo, que no es que nacieron en el bronce y están allá en el púlpito. No, eran hombres normales, que tenían justamente, ese es el primer detalle. Y el segundo detalle, para resumirte y no hacerte una muy larga la respuesta, obviamente, que es lo que yo tanto promuevo, ellos fueron prohombres y arquetipos
de lo que la nación que tenemos hoy, porque para algunos parece que la nación nació si yo le pregunto, y un chico dice que nuestro país nació en 1983 con Juan Alfonsín, otro dice que nació en el 2003 con Kirchner, otro dice que nació, bueno, es increíble, o que la violencia fue violento, porque una revolución tiene que ser violenta, y de muertos y traidores y de todo. Entonces, en esa época era así. Y te voy a terminar de definir lo que vos decís. Una vez hablando con un político de alta jerarquía, donde yo pretendo justamente difundir esto y que no le cuenten a los chicos ni mentiras, porque hoy un día un chico no es tonto, y tampoco no importa si vendían vela o vendían empanadas. Lo importante es que uno aprenda de la historia y que entienda de dónde venimos y cuál es nuestro origen. Porque el pueblo que no reconoce y se olvida de su historia es un pueblo que no tiene futuro. Listo. ¿Qué me dijo este político cuando yo hablé de los próceres? Y perdóname la grosería, pero tengo que usar las mismas palabras que él usó. Cuando yo le hablo de los símbolos y le hablo de los próceres. Me dice, ¿sabe lo que pasa, Guillermo? Los próceres no garpan. Claro. No hace falta que te lo explique, ¿no? Sí, Claro. no, sí. Yo le quería hacer otra pregunta, profe. Adelante. Usted habló sobre los próceres, pero también hubo, como bien dijo, en un huequito ahí, mujeres. Hubo mujeres patriotas. ¿Fue así? Hubo muchas mujeres patriotas, pero no la Revolución de Mayo. Porque en ese momento los hombres, como diríamos hoy, eran bastante machirulos. La mujer estaba en la casa, usaba ropa vizcaína liviana, no tenían demasiada participación, ni voz, ni voto, ni nada. La mujer era para quedarse en su casa, cuidar a sus hijos. Entonces ustedes vieron que no había nadie ni en la Junta, ni siquiera ni en el entorno o en el salón. Bueno, lo mismo pasó en 1810. Sí hubo muchas mujeres patriotas que acompañaron a su marido, que después combatieron y que después, bueno, como Juana Zurduy y muchas otras mujeres que después fueron siendo verdaderas próceres y patriotas. Y el rol que ocupaban era muy importante. Bueno, sí, claro, pero era un rol más servil que de otra cosa. Claro, más de acompañante. Respeto, porque en ese momento a la mujer no se le permitía pensar y mucho menos meterse en política. Pero claro, más de acompañante. Hay que reconocer que el esfuerzo que ellas hicieron para poder darle de comer a los soldados, por ejemplo, cuando llegaron acá en Rosario, Catalina Echeverría, que fue la que confeccionó la primera bandera. O sea, esas son verdaderas mujeres patriotas. Pero el rol para esa época era sí, no era tan reconocido, claro. Bueno. Sí, no se le permitía participar directamente. Claro. Muy interesante. Después hubo mujeres ¿no? No estaba que permitido fueron pensar. creciendo, pero fueron mucho después. Bueno, Tremendo. la verdad que buenísimo. Es siempre un honor tenerlo, profe, acá con nosotros. Le agradecemos mucho y bueno, lo esperamos para el 20 de junio también para hablar sobre la bandera, Belgrano, y como siempre que nos esté dando esos tips, esos datos que nos suele dar para desasnarnos un poco y conocer un poco más de todo, ¿no? Profe, si nos pasa antes las preguntas que nos va a hacer para que no nos saquemos otro cero. Profesor, de acá. No tengan miedo. Sí. No soy tan malo. Profe, pero de acá el único que está aprobado soy yo, entonces, porque por lo menos yo chamullé algo, Bueno, ¿no? los tres. Ay, gracias, profe. Ahí tenés. ¿Saben por qué lo aprueban los tres? ¿Por qué? No por lo que saben, No, sino por el interés. el Y interés. eso para mí tiene mucho valor. Buenísimo. Qué bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, le agradecemos mucho y nos estamos viendo para el 20 de junio si está disponible. ¿Cómo no? Para junio podemos hacer lo mismo. De todas formas, este programa que tiene tanta audiencia, si alguno quiere conversar conmigo, convocarme, que yo viaje a darle clase de ceremonial, protocolo, de la bandera, de los símbolos nacionales, de un montón de cosas. Sí, actualmente, pido, por favor, que difundan mi teléfono y mi página. Profe, usted actualmente estuvo, ¿no? ¿En qué país haciendo también sobre ceremonial? Sí, el año pasado estuve en Guadalajara, en México, disertando en la Universidad de Guadalajara.
después estuve este año en la Universidad de República Dominicana y también estuve en Santa Cruz de la Sierra disertando sobre ceremonial, protocolo y organización de eventos. Esas fueron las últimas 3. Después también estuve en Paraguay, en varios institutos, y ahora este año otra vez posiblemente vaya a Perú, así que suelo viajar bastante, sobre todo la segunda mitad del año porque prefiero los meses patrios, mayo, junio, julio y hasta agosto, por ahí dedicarme más a difundir esto, que es lo que para mí tanto me apasiona y que debe ser. Así que aquella persona que quiera contactar, para nosotros es un honor. Por favor, también. pasen tanto en Instagram como en Facebook, Guillermo Cufaro. Aparece siempre que usted está hablando, aparece su número de teléfono y también los datos de Facebook y de mail. De Facebook y de Instagram. Sí. Solamente eso para que, bueno, el que les quiera consultarme algo, hasta incluso debatir o Qué bueno. Eso lo está que bueno sea, para debatir. no hay ningún problema. A mí me gustaría, profe, que un día hablemos también de la guerra de la Triple Frontera. Eso me gusta mucho todo eso para saber. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. ¿Se puede también? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, profe. ¿Cómo no? Bueno, un placer, como siempre, Lorena, chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Difundan esto, gracias por el interés. Y bueno, y siempre a disposición, sobre todo ahí en Lorena, donde vos trabajás, a ver si algún día tengo la suerte de poder conocerte. Y yo de llevarlo, profe, porque es un gran honor para mí que lo podamos replicar. Gracias, profe, por darnos su tiempo. No, al contrario. Hasta luego. Chao, adiós. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, chicos, interesante. qué vergüenza no saber nada de lo que el profe preguntó. Yo Me sí saqué sabía. un 0. Yo sí sabía, pero ustedes, bueno, lo que pasa es que Nosotras no estudiamos. Lo que pasa es que yo me bloqueo. No. Nosotros tenemos que dejar también el cri-cri para la audiencia. Claro. Porque seguro sí. que el que está del otro lado tampoco lo sabe. Bueno, Entonces- gente, es cierto, no es que no sabemos, fue estratégico. Pero más que todo, o sea, es cierto una gran cosa que a nosotros de la Escarapela siempre nos decían que era para las fechas patrias nada más, ¿viste? No, claro, a nosotros nos decían eso. Bueno, no sé si... De hecho, yo me lo pongo en fecha patria, pero en realidad no, es para siempre. La llevamos ahí en el corazón. Mientras intentamos comunicarnos con Patri, que ahí ya... Claro, porque vamos a seguir hablando Sí, de un todo poquito. esto de los mitos. Y Patri tiene siempre, también como referente de la moda y de la historia de la moda, tiene muchas ideas, muchas... Información, Tiene la información, también sobre Ahí- ayudarnos un poco a desasnarnos de Ahí, un ¿cómo montón se de llama? cosas que nos han Uy, mal transmitido. Claro, porque así como en ese momento todos decían del chocolate y no era el chocolate, Como dijo el profesor, era para gente que tenía plata. Eso, la o sea, igual escarapela que los- no se sabía el los color paraguas. que era, bueno, seguramente tenía que ver con las cosas que llegaban en barco. Que Ahí llegaban... igual ya le mandé un mensaje a nuestra productora, pero bueno, no me está contestando. No me estaría dando. No sé si tenemos ya comunicación. Dice que no, que ya en eso está. Que no te apures. Bueno, Ya, chicos, mientras tanto, ¿saben qué nos salteamos? Unos pastelitos. Uy, estarían buenísimos, pero nos salteamos cómo le fue la semana. Yo me quedé así como... Lo que pasa es que el profesor estaba ahí. Sí. Ah, che, Y se Nico, le va me el parece Zoom. que vos estuviste diciendo cosas del profesor que el profesor escuchó, ¿Qué dije? Dije, o sea, que era un viejo conocido. Es nuestro gran amigo. ¿Cómo? Pero un viejo conocido. Sí. Che, no, sí, bueno, en la semana, nada, era da para un programa lo que me pasó. Pero bueno, ¿Qué te nada. pasó? Nada, o sea, nada importante. Tengo No lo quiere contar. Tengo una amiga, Ajá. una amiga que, bueno, nada, me mandó un mensajito, me dijo, hola, ¿cómo Y le estás? dijiste, Hola, que estoy... ¿querés ir al 25 de mayo conmigo? No, o sea, le dije A festejar sí. la patria. No, para. ¿Viste que acá nuestro amigo es bastante promiscuo, dijo en el programa anterior, así que... Sí. Bueno, la cuestión es que es una amiga, la hago rápido y corta, que me mandó un mensaje hace la semana pasada y me puso, no, de hecho fue este jueves, ahora que lo pienso, me puso, hola, ¿cómo andás? Hola, sí, ¿todo bien? Estoy embarazada. Ah. Qué Y yo- lindo, Nico, vas a ser papá. Y, pero pará, nosotros nos vimos en diciembre, o sea, ¿qué Ah, pasa? bueno. Soy negro, pero no boludo. Entonces, me dice, no, te quería avisar solamente que esto y el otro.
Eso... no te sé, arruinó la semana. Esos 30 segundos, ¿sabes qué? Todavía me afectan, porque en esos 30 segundos se me pasó. Está muy bien que le pasen estas cosas. Compra de pañales, yo no me banco mi hija con esta edad, imagínate bancarme un crío chico, o sea, pero bueno, nada. Yo que vos me quedaría en casa escuchando la música de Blas Parera. Sí, pero venía con una semana bien, ¿viste? Cuando venís con una semana bien y de repente saca y te quedás, ¿viste? Como ya no tengo muchas ganas de festejar el 25 de mayo con ¿cómo se llama? Chocolate caliente. Y bueno, amigo, vas a tener que aprender. Pero dicen que el chocolate es un afrodisíaco. Sí, por eso no le queda, Se queda quiero, sin ganas de comer chocolate. No tengo ganas de más nada. Después de eso, ¿viste? Me quedé como... Thank you, God. O sea, te juro, pero o sea, 30 segundos que me quedaron... Cuando me puso... Sí, pero tranquilo que no... Es para avisarte que no voy a estar... Quédate tranquilo que no es tuyo, te dijo. Me gustan las embarazadas Mira, mira, se le pasaron los 30 segundos y ya está tirando palo otra vez. Pero qué chabón bravo que sos amigo, ¿eh? Y es así, ¿viste? Y bueno, con la guerra de la Triple Frontera me gusta porque, bueno, me gusta aprender, o sea, porque me gustan las paraguayas, ¿viste? Todos lo saben, así. Sí, cierto. Todo le viene bien. No, o sea, yo prefiero una paraguaya antes que una argentina o de cualquier otro país, ¿no? Vos sabés que yo tenía una amiga paraguaya y mi amiga paraguaya me decía, vos te tenés que buscar un paraguayo. Los paraguayos somos todos de sangre caliente, me decía así. No sé, vos tenés experiencia, ¿es así? Yo con un paraguayo no, pero con los paraguayos sí, o sea... El único paraguayo que conocí fue uno que me hizo un arreglo en casa, pero pues más de eso no sé, ¿no? Por la duda. Paraguayos tengo que decir que sí, son de sangre caliente. Mirá. Y mira, yo te digo la verdad, yo he tenido 4 novias paraguayas. Con eso te digo todo. Por acá me pasan un dato, dicen que las chilenas también son bastante sangre fogosa. Sí, mira. No sé si tenés experiencia en eso, Nico. No, chilenas no. País trasandino. Me voy a ir a Chile. De hecho, o sea, estamos pensando tengo un grupo de amigos, viste, de mi edad, que bueno, estábamos pensando en viajar a Venezuela, viste que ahí está barato el dólar, entonces dijimos, podemos pasarla bien en Venezuela con pocos dólares, viste. Así que estamos en eso, pero el dato de Chile me sirve, ¿no? Me puedo ir, ¿viste? Está más cerca. Sí. Siempre y cuando no me quieran encajar un hijo a esta edad, ¿sabes qué? Bueno, amigo, vos sos enfermero. Si vos no usás tus conocimientos para tratar de evitar estas situaciones y... ¿Qué podemos decir? De hecho. ¿Qué podemos decir? No. De hecho, él tuvo una situación así, educado por su mamá, ¿no? Sí, por eso. No le hace caso a nadie no chabón. Mi mamá, como siempre se los cuento acá, mi mamá era enfermera. Mi mamá era porque ya no ejerce. Y mi mamá me acuerdo que nos trajo una caja de preservativo enorme para mí y para mi primo. Y me dijo, bueno, chico, que esto del otro, nos explicó todo lo que tenía que hacer. Y uno, viste, en esa época es medio boludo, viste, más cuando sos pendejo. Y nada, iba, pum, no le baja. Uy, qué pelotudo de mierda que sos, pelotudo. A comprar un Evatés. Pelotudo, mirá, acá tenés que esto, que el otro. Bueno, listo. Al mes, no le baja. Mi mamá me quería matar. Y me dijo unas palabras muy, pero muy clave para que yo tome conciencia, ¿no? Nada de que me diga, te puede agarrar una infecto contagiosa, nada. Me dijo, la familia de esa chica es súper villera. Llega a quedar embarazada, te van a pegar una cagada. Y ahí como tomé conciencia, es cierto, pensé, me iban a matar. Así que... Pero a esta edad ya te olvidaste, si no, no te estarías asustando de un llamado que te digan... Y, sí. viste, esta edad, viste, sí. Sí, tiene razón la mamá, nunca asentó cabeza. Sí, iba a decir ma. Y ahí sí. Le manda una bala por correo. ¿La tenemos a Patri? 2 minutitos, dice. Bueno, en 2 minutitos vamos a estar con la señora Patricia. Sí, un poco estuvimos hablando con Patri ayer y estaba un poco complicada con el tema de las conexiones eléctricas y demás. Así que bueno, estaba viendo de que le pudieran arreglar toda la situación de la casita. Esperemos que sí, calculo que por ese lado está teniendo algunos inconvenientes. Pero ya va a llegar.
Siempre lloro. ¿Me van a decir que ustedes nunca tuvieron una situación así? ¿De qué? De adolescente, de estar medio apretado o de susto. No. Mira, yo soy el único boludo que tiene esos sustos, entonces, o sea... Sí, no, sí. Fuiste el único. Nuestras vinculaciones han sido siempre... Así de la verdad... Es que yo sí, en serio, ¿no? O sea, y esto yo lo admito, por eso me separé también, o sea, ¿no? O sea... No quiero decir que mi mujer sea una santa, pero, o sea, yo fui muy hijo de puta en la vida, o sea, por eso me tocó tanto que la otra chica, viste, dijo eso de, yo dije, mierda. Ah, la vidente. Sí, me quedé, viste, porque sí, la verdad que yo, y lo admito, he sido muy, Y bueno, por eso tenés jodón. que aguantarte lo que venga, Sí. aguantarte, amigo. Sí, Por eso es promiscuo él, porque se quiere vengar, quiere vendetta en esta vida. Vengar, o sea, pero Aparte sí, se quiso cobijar en nosotras, diciendo usted, me van a decir que ustedes... a la No mierda, a somos veces todos iguales, ¿verdad? agua bendita. Mejor tenerlas Dijo como que yo era la enemigas. monja, ¿no se acuerdan? Sí, vos eras la Yo monja, era sí, monja. sí. Guarda, las monjas son malas. No, hay Che, que pará, ver. que mi hermana es monja, amiga, no. No, pero ahora no, antes eran bravas. Sí, eran hijas de puta, te pegaban con regla en las manos. Eran todo eso. malas, sí. Todos los docentes te Sí. pegaban con la regla en la mano. ¿Sabes las sí, veces que bien. me tocó a mí? Ay, Y para no, colmo te hacían pobre. cagar tus viejos después cuando se... Si se llegaban a enterar que te habían Sí. pegado, te pegaban ellos encima. Y para colmo venía, no sé si les pasaba, en el grado venía, por ejemplo, 2x1, 2. 2x2. Chiquito no sabe. Psh. Y yo rogaba que me toque Mirá, siempre uno que el sea. profe casi nos hace eso, Sí. ¿no es cierto? Ah, sí, ¿Oye? sí. Pero bueno, está bien, tiene razón. ¿No? Ni siquiera le pudimos hacer una pregunta, ¿no? Qué bajón. No, lo que pasa es que bueno, él Menos tenía, contestar. él tenía ganas de hablar y bueno, siempre, ¿no es cierto? Siempre lo dejamos y por ahí... Acá dejamos que se expresen Sí. todas las opiniones. Todo. Yo me quedé con lo de Saavedra y Moreno, viste, que dije, che, esto me hace acordar a uno liberal y el otro peronista, viste, quedé, viste, como... Se lo iba a decir, pero viste, cuando estás en clase y decís, che, hago este chiste y a la dirección. Tenía miedo de eso, pero bueno. Eras muy de que te manden a la dirección. en la No, yo escuela. era buen alumno. Era buen alumno. Sí, si me hacían cagar, si no tenía buena nota. A mí una vez me mandaron a la dirección. Sí me mandaron un par de veces, pero... Para mí injustamente, pero Sí, bueno, a fui mí a parar también. de plantón a la dirección y todo se me reía. Escúchame, tenía un desgraciado. compañero que agarró, tiró una bombita de olor en el grado y... Te echaron y- la culpa a vos. No, echaron la culpa, eran mesas redondas, ¿te acordás? No sé si te Yo tenían haría lo mesa. mismo, si vos eras terrible. Pumba, toda la dirección. Claro. La directora, te juro esto, se lo juro por mis hijas, la directora, manos arriba así, con las manos arriba, esperando que no salga. Hola, Patri. Ahí está Patri. Patri! Te estábamos esperando. Te estábamos esperando y acá estábamos hablando de las cosas que hacíamos de chiquitos, las macanas que nos mandábamos en el aula. Ah, Eso es para... Ah, mirá Está qué bueno. linda que estás. Me encanta cómo te queda ese color. Estás top, ¿te Patri. gusta? Sí, sí. Rosa. Es un saquito estilo Chanel. Ay, mira, qué lindo, me encanta. Che, Patri. Che, Patri, te hago una consulta. ¿Vos tenés Sí. escarapela? ¿Sabes que no? Vamos, todavía no somos los únicos. Acá la Bueno. única que trajo escarapela es Lore. Claro, traje una escarapela. Ella es re patriota. Porque yo te cuento, hoy convocamos al profe que nos contó Sí. sobre el 25 de mayo, la primera semana y todas esas cosas. Y nos gustaría que vos nos informes, nos eduques un poquito respecto a la moda en esa época. Porque todos, viste que siempre hay mitos. Nosotros creemos que, bueno, que era el chocolate caliente y resulta que no era el chocolate caliente, eran unos dulces y que de ahí surge. Pero bueno, imagino que con la moda debería suceder lo mismo. ¿Podés decirnos algo? Bien. Bueno, ustedes saben que en esa época no había revistas de modas como hay ahora. Si bien había diarios o estaba, por ejemplo, La Gaceta, que había sido
ya impuesta, digamos, creada durante el virreinato, eran las únicas noticias que venían las noticias de Europa de cómo vestían las mujeres. Pero hay un mito digamos, algo que no está bien en nuestros libros de historia, o en las láminas de Villiquen y Anteojito, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros todo lo veíamos de ahí. Todo lo que se consumía de moda se veía a través de los cuadros y de las obras de arte. Por lo cual, todo lo que fue la época del 25 de mayo se retrató todo después, más o menos en 1910. O sea que hubo una gran diferencia de años como para decir se usó esta prenda en 1810. Por suerte hay nuevos historiadores, porque antes había muy poco sobre la historia de la moda en Argentina. Hay una mujer que se llama Susana Solkin, que fue la primera en empezar a buscar y a incorporar, digamos, todo lo que era la historia de la moda en Argentina en la UBA, que es una de las materias que tienen también, creo que vos estás haciendo, ¿no, Sato? No, yo no, Historia de la moda. no, yo no estudio en la UBA. Pensé que estabas ahí. No, en la UBA. Estudio historia del traje, sí, pero no en la UBA. Bueno, gracias a ella pudimos empezar a recopilar mucha de la historia de la indumentaria en Argentina. Y en 1810, ahí recién que estaban hablando también del chocolate caliente, Sí. que hablábamos también, viste que decía que vendían las empanadas calientes, que queman los dientes, bueno, un dicho popular que en realidad nunca llegaban calientes las empanadas, No. porque las vendedoras tenían que hacer un trayecto para llegar hasta la costa del río, y ellas vendían a los viajeros o a los viajantes que llegaban o a los que se iban como un refrigerio, o sea que nunca iban a estar calientes las empanadas, ¿no? Bueno, empezando por la historia, en estos cuadros que son retratados por una artista francesa que se quedó enamorada de Argentina y se quedó a vivir en Argentina, empezó a retratar toda la historia de la época del virreinato. No existía ni la crinolina, que son esas armazones que eran ya más de la época victoriana, esos voluminosos vestidos que nosotros veíamos en las revistas o en los manuales, como les dije antes. No existían los peinetones gigantes, eso fue mucho después, con Manuel Masculino, que fue el creador de los peinetones grandes, sino que la moda de 1810 se reflejaba en lo que era la moda francesa, lo que fue durante la Revolución de Francia y el mandato de Bonaparte. La moda impuesta por Josefina Bonaparte, que fue el corte imperio. Eso fue lo que llegó a la Argentina y lo que se usaba en ese momento durante 1810. El corte imperio eran esos vestidos de corte justamente debajo del busto, ellos no me ven ahí, debajo del busto, aquí, llevaba una cinta, lo que hacía que se alzara más el busto, el escote era cuadrado, bien escotado, las mangas tipo farolito, y las telas eran muy lánguidas, muy suaves, se usaba seda, se usaba mucho lino, entonces eran como prendas con mucha caída. No se podían usar largos porque justamente en Buenos Aires era todo rancherío, había mucho barro, por lo cual no podían usar vestidos largos porque se imaginan que iban a estar muy sucios. Por lo tanto, se había cortado el largo de esos vestidos a la altura más o menos debajo del tobillo. Tampoco había tacos, se usaban Claro. tipo patitas o bailarinas, ¿no? Como diríamos. Y bueno, después los hombres usaban lo que era el frac, la levita, el pañuelo. El pañuelo era como un accesorio de coquetería más que nada, porque no les gustaba mostrar la papada. Hay tantas historias tan lindas, quiero contar todo y no me todo junto. Y después respecto al peinado también, el peinado de las mujeres. Vieron que siempre en esa época se usaba mucho el rodete. En esa época de 1810 no estaba la peineta, se usaba mucho el rodete, a lo que le llamaban pan de leche,
porque lo relacionaban con los bollitos de pan. Claro. Estaban hechos de manteca justamente o de leche, ¿no? Y lo curioso era que yo pensé que en esa época no había panaderías, pero sí habían empezado a abrirse las primeras panaderías 1810 en Argentina, en la época del virreinato. Como esas hay tantas historias tan lindas. Bueno, por ejemplo, las chinas, lo que eran las mujeres de campo, usaban sí las polleras semiplato, podríamos decir, ¿no, Sato? Sí. De colores, la camisa blanca, con puntillas. ¿Había colores? ¿Qué colores? Por el Más bien tema de eran la tela. ¿Cómo? Por el tema de la tela, pregunto. Porque tinturas no había. ¿O sí? Generalmente se tenía, o sea, ¿te imaginas que en esa época todo era artesanal? No había como ahora que uno va a la tienda y compra. Todo se hacía en casa, o sea, las telas que había eran hiladas, por ejemplo, de vicuña, bueno, después vino con la época de los españoles lo que era el hilado de oveja, pero siempre había mucho de alpaca, llama, y generalmente se tenían con colores como la técnica ahora de las técnicas naturales, ¿no? Sí. No había de decir, no, yo quiero un color violeta, un color bordó, Claro. o sea, más bien eran colores tierra, no había colores tan vibrantes. Sí, los colores después, la ropa de colores en general estaba utilizada más bien para la gente que tuviese mucho dinero, mucha capacidad para gastar, lo mismo que los vestidos. O sea, vos pensás que una tela en ese momento era muy costosa, entonces cuanta más cantidad de tela le metías a un vestido, más caro era y más inaccesible era. Y la gente pobre, ¿no? ¿Cómo se vestía en esa época, Patri? Para Viste saber que- cómo nos íbamos a ver. Sí, estaban muy marcadas las clases sociales, eso sí, o sea que se sabía muy bien de a quién pertenecía a una, digamos, clase social alta y quién la clase baja. Generalmente las mujeres vestían muy sencillas, con las faldas largas, eh, la blusa así como las paisanas, digamos, del interior. O sea, no había algo que definiera realmente, digamos, algo ostentoso. Era muy simple la moda en esa época. Lo que sí llamaba la atención a lo mejor eran los accesorios como las diademas, porque viste que usaban, al tener el pelo recogido, eran vinchas, diademas, y generalmente a veces tenían alguna piedra o perlas, que eran lo más costoso. Pero en general no era que había, digamos, los hombres eran los que mejor vestían. Patri. Los hombres vestían con la moda que venía de Inglaterra, con frac, levita, galera, o sea, las mujeres no había tanta ostentación, sino en la tela, como vos decías. Y las telas venían de afuera. Y era muy caro comprar, porque generalmente todo se hacía a mano y todo era artesanal, no había prendas que se podían Sí. comprar en tiendas. Yo eso te iba a preguntar, o sea, con el tema de los vestidos, vos decís que era algo artesanal, o sea, es como decirte, acá en Argentina en esa época había costureras que podían replicar toda la moda de Francia o se traían esos vestidos también desde Francia importados, se podría decir. Algunos vestidos sí los traían, que solamente los podían adquirir las mujeres de la alta sociedad, digamos. Así como venían también los frac, la levita, pero en general todo lo que se confeccionaba en casa. Por eso siempre se dice que las mujeres tienen alma de costurera, ¿no? Pero en general todo se hacía, digamos, Pues con lo que había en imagínate casa. que en esa época a las mujeres se les enseñaba a coser y a bordar desde la infancia. Claro. Porque obviamente estaba destinado a que una mujer cuando se casa tenía que saber todo eso. A lo que voy es que, por ejemplo, traían un vestido para una persona Se hacía a medida. de mucha plata, pero por ejemplo venía una que por ahí tenía menos poder adquisitivo y decía, me gustaría un vestido parecido a ese, y se lo hacían algo así, ¿no?
Porque no había moldería estaba la gente época, que ¿no? tenía plata y podía acceder a la moda y la gente que no la tenía y era inaccesible. O sea, vos imagínate que una persona pobre lo que menos va a querer es una tela fina, o va a poder pagar una tela fina. Y en Claro, realidad... se imaginan que la seda debería ser algo inalcanzable. Por lo general se vestían con telas que eran de algodón o el lino, que también era caro, ¿no? Patri, hermoso el tema que nos trajiste hoy. Estamos nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo. Y bueno, como siempre, nuestro director con el tema de la música, que nos trae siempre un temita para despedirnos. ¿Algo querías decir, Patri? No, que algo curioso les quería contar antes. Que en la zona del Congreso, en esa época de 1810, existía un lugar clandestino donde ahí llegaba todo el contrabando y ahí se vendían las prendas que llegaban de afuera. Mira vos. La salada del Congreso. Qué interesante. En qué el interesante. Congreso, señores. Bueno, para ir terminando, ¿ya saben dónde nos pueden ver, Lore? Sí, nos pueden encontrar en @247 Radio Play, por Twitch, 247 Radio Play, y seguinos en Instagram, @247 Radio Play, @Noche Sin Filtro. Un saludo para todos, hermoso 25 de mayo. Hoy 23 de mayo lo recordamos, pero semana patriótica para todos. Y a tomar chocolate. Obvio. Gracias, ponerle Patri. carapela. La verdad nos vemos la semana que viene. Bueno. Siento que fue re poco esto, Sí. pero bueno. Va a haber vamos para un montón más. un con la montón de mejor historias música. felices. Bueno, gracias. Esto me encantó. 25 de mayo. ¿Qué van a hacer el fin de semana, chicos? Nosotros nos tenemos que Yo quedar creo en que no voy a casa, hacer nada. porque estamos para atrás. Con la tos y todo. Ya estamos viejos para salir. Con un chocolate caliente. Una señal que se ve y se escucha desde Buenos Aires, Argentina, para vos y para todo el mundo. Somos 24/7 Radio Play.